¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad, continuando con las semanas de economía, vamos a continuar con la semana número 6. Para este punto vamos a tocar en dos bloques. El primer bloque son modelos de mercado y en el segundo vamos a ver los tipos de monopolio y sus diferencias entre cada uno de ellos y los tipos de empresas que hay en cada uno de estos monopolios. Empecemos con el primer punto, modelos de mercado. Modelos de mercado. Entonces, vayamos un poco a ver cuáles son los modelos de mercado que podemos encontrar, digamos, en una economía. En este caso tenemos el primer modelo, el modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta. ¿Cómo también conocemos a este modelo? También lo podemos llamar como libre mercado, también lo podemos llamar como competencia pura o un mercado competitivo, ¿sí? Es un mercado competitivo. De acuerdo a esos términos, también podemos conocer a la competencia perfecta. Entonces, vayamos a ver algunos puntos con respecto a la competencia perfecta o al modelo de mercado de competencia perfecta. La principal característica que en este mercado podemos encontrar es que el precio, el valor de una mercancía, de un bien en el mercado, es establecido, se determina de acuerdo a la ley de la oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, de acuerdo a esa ley, se puede determinar un precio. No hay una dominación de parte de ningún agente económico a la hora de determinar un precio. Y el precio se determina en el mismo mercado, no previamente, no por una concertación, sino básicamente vía negociación. Entonces, veamos algunas características de este mercado. Primero, podemos decir que en este mercado hay muchos vendedores, ¿sí? Hay muchos ofertantes que relacionados en comparación con el mercado, de alguna manera actúan de manera independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no influencian el mercado, no tienen el poder de influenciar sobre el mercado y por ende no tienen el poder de influenciar sobre el precio o canales de distribución. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Al hablar de la demanda, hablamos de los consumidores, hablamos de aquellos que van a comprar un producto y servicio. Es un mercado que presenta abundancia de consumidores y estos consumidores también no influencian sobre el precio. Es un mercado un poco desorganizado en el cual de alguna manera los consumidores de manera libre, independiente, van y compran sin ninguna concertación, sin ninguna asociación directamente al mercado. Por ende, tampoco tienen la capacidad de influenciar sobre el precio. De ambos elementos que hablamos anteriormente podemos decir que tienen una característica, la atomicidad, ¿sí? La atomicidad. Son mercados, son agentes que hay en abundancia, pero no están organizados. Luego, la otra característica que podemos encontrar en este tipo de modelo de competencia perfecta es que los productos generalmente son homogéneos, es decir, son de la misma calidad, tienen las mismas características, con lo cual de alguna manera no hay ninguna influencia que algún agente pueda hacer sobre eso, principalmente los vendedores o los comerciantes. Los productos son iguales, tienen las mismas características, ninguno destaca sobre otro. Entonces, no hay ninguna influencia que alguno pueda ejercer sobre el precio o sobre los demás. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar en este modelo de mercado? Podemos decir que entrar en este mercado implica una escasa o casi nula barreras de entrada o barreras de salida. Pues sencillamente, si yo quiero entrar, abrir un negocio, aperturar, hacer alguna operación, a mí como persona que quiero hacer esta actividad, pues me va a ser fácil. Abrir un restaurante, por ejemplo, abrir un puesto de una cabina de internet, no hay mucho requisito, ¿verdad? Tú quieres abrir una bodega y ¿qué necesitas? Sencillamente necesitas una licencia de funcionamiento y algunos trámites, pero no es nada que de alguna manera no te permita realizar la actividad. Igual, digamos que no te ha resultado el negocio, pues sencillamente le das de baja y se acabó. No hay nada más que de alguna manera tengas que hacer adicional. Por eso estamos hablando que la competencia perfecta en las empresas y de alguna manera las empresas, las personas actúan, se relacionan, realizan actividades económicas sin tener muchas barreras ni de entrada ni salida. Muchas o a veces ninguna barrera de entradas y salidas. Otra característica que
que podemos hablar del mercado de competencia perfecta es que en este caso los consumidores y las empresas son precio aceptantes, ¿sí? Son precio aceptantes. ¿Qué significa eso? Que de ambas partes, de alguna manera, no sale un precio previo. El precio de un producto, de un bien, de un servicio, de una mercancía, se determina en el propio mercado. Es el mercado, es la oferta, es la demanda, es el consumo, es de alguna manera la circulación de este producto lo que va a determinar cuánto se va a pagar por este bien o servicio. Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor, cuánto de alguna manera está dispuesto a colocar de precio el ofertante. Entonces, si nos damos cuenta, no es que haya un precio previamente estipulado, sino básicamente hay un precio que el propio mercado va regulando, o para arriba o para abajo. Luego podemos hablar que de alguna manera, definitivamente, este mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Este mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Una pollería, una bodeguita, un puesto de canillita, un puesto del mercado, pueden ser algunos ejemplos que podemos poner en este tipo de mercado. Luego vayamos al otro modelo de mercado, al otro modelo que también se da y es el que más abunda y pues es de alguna manera el modelo que prima en casi todas las actividades económicas. Vamos con el modelo llamado competencia, modelo de competencia imperfecta. ¿Qué dice el modelo de competencia perfecta? Es aquel mercado en donde el precio de un bien o un servicio se determina no por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, por un lado, los ofertantes, comerciantes, empresas, o por el otro lado, los demandantes, usuarios, consumidores, influencian sobre el precio. Forman asociaciones, forman sociedades, hay algún tipo de concertación, se determina el precio previamente y ese precio no se puede negociar ya en el mercado. Lo que se dice y lo que se pone es el precio que hay que pagar. Por eso, de alguna manera, en este caso, al hablar de competencia perfecta, podemos decir como primera característica que el precio es dictante, no hay negociación, es el precio que te impone cualquier agente económico. Es el precio que estoy dispuesto a comprar, es el precio que yo te voy a ofertar mi producto, ¿sí? Entonces, veamos algunas otras características. Al hablar de los vendedores, al hablar de los compradores, al hablar de los ofertantes, decimos que estos sí influencian sobre el mercado, que estos sí influencian sobre el precio, que estos sí influencian sobre otras actividades que se pueden dar y de alguna manera pueden mover, modificar el precio final del producto en el mercado. Por eso hablamos de asociaciones, hablamos de clústeres, hablamos de cárteles, hablamos de sociedades que tienen un poder para poder determinar el precio. Luego tenemos, por otro lado, los consumidores, pues los consumidores también ejercen y ejercemos algún tipo de poder e influencia sobre el precio de un bien o servicio. Ahí podemos mencionar las asociaciones de consumidores, por ejemplo, que frente a algún problema de un producto empujan de alguna manera el mercado para que se influencie, por ejemplo, la distribución, la calidad, el precio o sencillamente desaparezca un producto en el mercado. Entonces, si nos damos cuenta, por ambos lados, por ambos extremos, tenemos a dos agentes económicos que tienen la capacidad de influenciar, modificar el precio del producto en el mercado. Por eso estamos dentro de lo que se llama la competencia perfecta, ¿sí? Ahí podemos poner un supermercado, por ejemplo, podemos poner las tiendas por departamento, donde tú vas y ya básicamente tienes un producto que ya está etiquetado, que ya está rotulado y te dice un precio. Ahí no hay un mercado en donde tú puedas regatear, como sería en el primer modelo. Tú vas y compras a tu casera de tu barrio y sencillamente tú puedes regatearse, caserita, puedes darme un kilito más, una papita más,
10 céntimos baja, es un mercado por negociación, entonces es un mercado de competencia perfecta. Pero en el segundo caso no, pues imagínate que tú vas a comprar Ripley y Saga y tienes una prenda que te cuesta 100 soles. No vas a ir a caja y le vas a decir, ¿sabes qué? Bájame 10 céntimos o bájame 5 soles. Es el precio. Por eso en este mercado se llama mercado de competencia imperfecta. El precio que es el precio que se va a pagar. No hay negociación. Por eso se llama precio dictante. Listo. En este punto ya hemos acabado lo que son los modelos de mercado. El mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. Bien, siguiendo con la semana 6, vamos a entrar a la segunda parte. Y para entrar a la segunda parte vamos a recordar lo que hemos hablado en el primer bloque. Hemos hablado que en el mercado existen dos tipos de modelos. Uno de competencia perfecta y otro de competencia imperfecta. Generalmente y mayormente estamos dentro de lo que se llama un mercado de competencia imperfecta. Y es ahí donde vamos a entrar en este segundo bloque. A analizar un poco el mercado de competencia perfecta, a ver los modelos de empresas dentro de este mercado y también dar ejemplos acerca de eso. Pues. Entonces, empecemos. Al hablar de competencia perfecta, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de empresas podemos encontrar ahí? ¿O qué tipo de modelos o clases podemos encontrar ahí? El primero estamos hablando de los monopolios. Acá vamos a encontrar los monopolios. ¿Sí? Acá vamos a encontrar los monopolios. ¿Sí? Vayamos a definir qué es un monopolio. Un monopolio es básicamente una situación en la cual encontramos un solo productor, un solo comerciante, una sola persona, una sola empresa que se dedica a una actividad en la cual es única, en la cual existe esta persona, esta empresa en el mercado. Con lo cual, nosotros los consumidores, nosotros los usuarios, de alguna manera siempre vamos a acudir a comprar a este mismo lugar, a esta misma empresa. Entonces el monopolio es cuando existe un solo vendedor, un solo comprador, un solo comerciante de un determinado producto o servicio, ¿sí? De un determinado producto o servicio. Y el mercado sería todos los consumidores que queremos ese producto o servicio. Vamos con las características del monopolio. Vamos a mencionar cuáles son las características de este monopolio. ¿Sí? Entonces, como primera característica ya hemos visto, existe un único vendedor. Existe un único comerciante, podemos también decir. ¿Sí? Hay una sola persona, hay una sola empresa que realiza la actividad económica. Hay una sola persona, hay una sola empresa que vende un producto. Hay alguien que básicamente es el único en el mercado. No hay otro, no hay competencia, no hay otro que fabrique lo mismo. Sencillamente tengo único. Entonces ahí tenemos, al hablar de monopolios, hablamos de un único comprador, un único productor, un único comerciante, etc. Otra cosa más del monopolio o de las características del monopolio, al hablar de los productos o servicios. Estos son de alguna manera difíciles de sustituir. Productos y servicios, o bienes y servicios, difíciles de sustituir o sencillamente sin competencia en el mercado. Pues sencillamente, pongamos el ejemplo de Sedapal. Como empresa, es la única que se encarga de distribuir, se encarga del tema del agua potable en lo que es Lima. No hay otra empresa, es la única. Sencillamente, si yo quiero agua potable, tengo a Sedapal. Si me peleo con Sedapal o tengo algún problema con Sedapal con su recibo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues sencillamente hacer los trámites pertinentes de queja. Pero no puedo prescindir de sus servicios, porque sencillamente no existe otra empresa que me pueda ofertar el mismo producto o servicio. Por eso, muchas veces, estos productos o servicios son únicos, son básicos, son de alguna manera sin competencia. ¿Qué otra característica podemos hablar de los monopolios? De alguna manera algo que se derive de la competencia imperfecta. Hablamos de que los monopolios, al hablar de monopolios, estamos hablando de que existen barreras de entrada y salida. Acá vamos a encontrar barreras de entrada y salida. Barreras de entrada
y salida. Acá vamos a encontrar lo que se llama barreras de entrada y salida. Pues sí, pues hay barreras de entrada, definitivamente. Hay alguna legislación, hay alguna ley, hay de alguna manera alguna traba que impide a otros competidores, a otras empresas, entrar en el mercado. Una barrera puede ser el capital, una barrera puede ser una ley que impida la competencia, que yo sea el único. Una barrera puede ser la tecnología, una barrera puede ser la experiencia. Es decir, estamos hablando de barreras de entrada y salida. ¿Qué otra característica de los monopolios? Al ser yo el único, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a enfrentar la demanda de manera total. Toda la demanda es mía. Todas las personas que quieren consumir agua potable dentro de Lima, sencillamente van a acudir a Sedapal. Entonces, yo soy el único que te puedo ofrecer ese bien o servicio. Por ende, yo enfrento la demanda total. ¿Sí? Yo tengo la demanda total de un bien o servicio. Entonces, si yo soy el único, nadie fabrica lo que yo hago, nadie comercializa lo que yo produzco o vendo, nadie hace o no tengo competencia, sencillamente yo tengo la capacidad de fijar el precio, que sería otra característica de los monopolios, capacidad de fijar precios. ¿Mis precios los voy a comparar con quién? Con nadie. ¿Alguien me va a decir algo? Pues sencillamente no. Soy el único, no tengo competencia. Si yo pongo un precio, pues sencillamente, al ser el único, el consumidor sencillamente tiene que pagar por el servicio. Si es un bien necesario, si es un bien único, si es un bien que no tiene complementos y la gente lo necesita, pues la gente sencillamente lo va a pagar. Entonces, repasemos un poquito. Al hablar de monopolios, hablamos de que existe un único vendedor, un único productor, un único comerciante. En lo que es la venta, la circulación o el tráfico de bienes y servicios. Es un modelo de mercado, los monopolios están dentro de un modelo de mercado en donde hay barreras de entrada y salida. ¿Qué es una barrera? La parte tecnológica, la parte de la experiencia, la parte del capital, la parte de la legislación, la parte de que soy el único que produce algo, etc. Esas son barreras. Por ende, yo voy a tener la demanda total de ese producto o servicio en una determinada zona. Y si yo soy el único, yo decido qué precio voy a pagar. Yo decido mis márgenes de ganancia, porque no estoy influenciado por nadie. En este caso, hemos hablado acerca de los monopolios. Y al momento de hablar de algunas barreras, hemos mencionado que existen algunas barreras legales, burocráticas, etc. Vamos a entrar un poquito más a ver el tema de los monopolios y vamos a ver qué clases de monopolios existen. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué clase de monopolios existen. Y empecemos con la primera clase de monopolio. Viene a ser el monopolio legal. Como su propio nombre lo dice, legal, existe una ley de alguna manera o el Estado ha determinado mediante un decreto ley alguna reglamentación especial para una actividad económica, alguna reglamentación especial para una empresa. Entonces, tengo una protección, tengo una barrera que impide que otras empresas puedan hacer lo mismo que yo, que impide que otras empresas puedan entrar al mercado en donde yo estoy realizando mis actividades. Y pongamos un ejemplo, cuando Telefónica de España vino al Perú, ¿qué es lo que pasó? Sencillamente compró dos empresas, una que era Entel y otra que era Compañía Peruana de Teléfonos. Entel era básicamente larga distancia, comunicación, telefonía a larga distancia, y Compañía Peruana de Teléfono, comunicación, telefonía vía local o vía nacional. La fusionó en una sola empresa y a partir de ahí se creó Telefónica del Perú. Una de las cosas que negoció Telefónica del Perú con el Estado es de alguna manera como un periodo de gracia, es decir, un periodo de aprendizaje, en el cual de alguna manera pudiese recuperar la inversión que había realizado por la compra de estas dos empresas que en su momento eran estatales.
¿Qué es lo que hizo el Estado? Dio una ley que favoreció a Telefónica del Perú para que por un periodo de 5 años sea la única empresa que pueda realizar las actividades de telefonía. ¿Qué es eso? Es un monopolio legal. Hay una ley que te dice que tú eres el único. Ese es un buen ejemplo en el caso de nuestra realidad. ¿Qué otros ejemplos podemos poner? Existe una empresa que se llama ENACO, ¿sí? Acá hemos puesto Telefónica Perú en su momento, ahora se llama Movistar Perú, por si acaso. Otro ejemplo puede ser la empresa ENACO. ¿Sí? Vamos un poquito a ver qué es esa empresa. La empresa ENACO es una empresa nacional que por ley es la única que puede encargarse del acoplamiento o de la acumulación de todo lo que tiene que ver con la hoja de coca. Es decir, todos los productores nacionales que quieran producir coca y que desean venderlo, lo tienen que hacer a través de esa empresa. Es la única empresa que está registrado y tiene autorización legal para poder realizar esa actividad. Entonces hay una ley que te dice que tú eres la única empresa que puedes acopiar las hojas de coca para uso determinado, medicinal, uso de farmacéutico, etc. Entonces ahí tenemos otra empresa. Listo. O la Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima hay una ley, una normativa que indica que es la única entidad que se puede encargar de la comercialización de títulos valores en este país. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos de monopolios legales. Vamos con otra clase de monopolio y tenemos el monopolio natural. Tenemos el monopolio natural. Al hablar de monopolio natural, podemos decir que una empresa, de alguna manera, es la única en poder realizar algo. Yo soy el que tengo la capacidad, yo tengo la tecnología, yo tengo la ubicación, yo tengo el know-how, yo tengo la experiencia, en comparación con las demás empresas. Entonces, yo soy el único para poder realizar esta actividad. El importe, la inversión es alta, con lo cual muchas empresas no lo podrían realizar, sencillamente. Y ahí tenemos un ejemplo como Sedapal. Sedapal es una empresa estatal que involucra grandes cantidades de inversión para poder sacar, filtrar, procesar, tratar el agua que viene de Lima y distribuirlo a todo lo que es Lima metropolitana. Hay que hacer unas grandes inversiones, hay que hacer de alguna manera grandes campañas. Cualquier empresa no lo podría hacer. Entonces, soy único, yo tengo la capacidad de poder realizarlo. Monopolio natural. Otro monopolio natural, ya vamos al sector privado, podemos mencionar a la empresa Cálida, que sería un buen ejemplo. En este caso, la empresa Cálida. ¿Qué es la empresa Cálida? Es una empresa del sector privado que se dedica a la distribución de lo que es el gas, ¿sí? A lo que son empresas o diversamente a lo que son domicilios. Utiliza lo que son tuberías subterráneas que circunda, que van por las calles, que van por las avenidas y de ahí comienzan a entrar a urbanizaciones, ahí comienzan a entrar a complejos habitacionales, ahí comienzan a entrar a centros industriales y distribuyen energía a través del gas. Definitivamente la inversión en esta actividad es alta. Muchas empresas no han podido entrar en este negocio. Hay una barrera, ¿sí? Pero existe única empresa que ha podido ofertar y ha podido de alguna manera brindar este servicio. Ese es un monopolio natural. Vayamos con otro tipo de monopolio, monopolio bilateral. Monopolio bilateral. Vayamos con la definición. Dos, significa dos. En este caso hablamos de que existen dos. Por un lado existe un único comprador y por el otro lado existe un único vendedor. Entonces es un monopolio de dos. De un lado uno de la oferta y del otro lado uno de la demanda. Entonces, en este caso vayamos con un ejemplo. Una de las características antes de tal ejemplo es que en el caso de determinar precio para este tipo de monopolio bilateral, al haber
un único comprador y un único vendedor, definitivamente la única forma de poder establecer un precio es a través de la negociación. Pues, ¿sí? Vayamos con un ejemplo. Digamos que la empresa Hasbro que fabrica Hasbro, juguetes, todo lo que tiene que ver con juguetes para niños, para más niños grandes. Hasbro está fabricando un nuevo juguete, un muñeco de algún cómic o de alguna de las películas que tanto salen en el cine, para lo cual necesita, digamos, un soporte especial, porque son juguetes, más que para jugar, son juguetes de colección, pues. Y muchos de estos juguetes son hechos a escala. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente las piezas son solo para ese modelo de juguete. Entonces, yo como Hasbro voy y comienzo a analizar mis proveedores. Y hay un único proveedor que es capaz de proveerme la base para soportar mi muñeco a escala. Entonces, por un lado tengo Hasbro, que sería la única empresa que haría este producto, y por el otro lado tendríamos a un proveedor, que sería la única empresa que realice esa pieza especial para mi muñeco o mi juguete de colección. Entonces, ¿tenemos un monopolio bilateral? Sí, pues por un lado alguien que quiere fabricar algo que va a ser único en el mercado y por el otro lado alguien que tiene una pieza que solo va a servir para mi muñeco de escala, es decir, es único. Entonces, vía negociación se establece el precio. Pongamos otro ejemplo. Toyota. ¿Qué es Toyota? Toyota es una empresa de autos, fabrica autos, es una empresa japonesa, transnacional, que fabrica autos y los envía alrededor del mundo. Pues, al ver un auto, vamos a ver que este auto está compuesto de muchas piezas, de todo tipo. Llantas, plástico, carrocería, todo lo que tiene que ver con las latas, los platos, los aros, etc. Vayámonos a una pieza específica. Pongamos que Toyota tiene un modelo realmente que se llama Yaris. Y hay un nuevo lanzamiento que se va a hacer el 2018. Se va a renovar el modelo Yaris, para lo cual yo voy a necesitar un nuevo tipo de faro delantero. ¿Sí? Un nuevo faro delantero, un nuevo modelo de faro delantero. Entonces, yo voy a ver que solo existe la posibilidad, yo Toyota voy a ver que solo existe la posibilidad de que una empresa me pueda fabricar el faro de acuerdo a mis características. Obviamente voy a tener por un lado Toyota, que sería la única empresa que va a ofrecer el modelo Yaris, y por el otro lado tenemos a un proveedor que sería el único que me podría fabricar mis faros delanteros. Eso se llama monopolio bilateral. ¿Sí? Y ahí acabamos con las clases de monopolios. En esta clase hemos visto el monopolio legal, hemos visto el monopolio natural y hemos visto el monopolio bilateral. Estos serían monopolios individuales, es decir, de empresas que no se han asociado, que de alguna manera trabajan en forma independiente, no están coludidos, no forman asociaciones, no forman sociedades. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro punto? Vemos la otra perspectiva, porque también hablamos de empresas que forman asociaciones, que forman sociedades, que de alguna manera se fusionan y forman un conjunto de empresas. Vamos a ver los otros tipos de monopolio. Y para este caso, a este tipo de empresas o a este tipo de clase lo llamamos lo que se llama los monopolios de coalición. Los monopolios de coalición, ¿sí? Los monopolios de coalición. ¿Por qué coalición? Porque acá nos juntamos, acá somos varios, acá nos asociamos, acá formamos empresas, nuevas personas jurídicas y influenciamos en conjunto el mercado. Entonces, vayamos con el primer modelo de monopolio de coalición. Tenemos el cártel.
tenemos el cártel, y de alguna manera esa palabrita ya la hemos escuchado en algunos momentos, a veces en las noticias, oye, hay un cártel de algo, hay un cártel de empresas, hay un cártel que maneja algo. Vamos con las características de esto que es llamado cártel. ¿Qué podemos decir del cártel? ¿Qué podemos decir acerca del cártel? Al hablar de cártel, hablamos de una asociación de empresas que tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Comparten la misma actividad económica. Entonces, otra característica que podemos decir de los cárteles es que conservan su autonomía. Son empresas que conservan autonomía. Yo me reúno para conversar con otras empresas, yo me asocio, formo parte de un grupo, pero no pierdo mi autonomía, mi personalidad jurídica. Sigo siendo la misma empresa. Eso significa conservar tu autonomía. No dependo de otro. Yo sencillamente me reúno con un grupo de empresas o empresarios que hacen lo mismo que yo y vemos, coordinamos, conversamos diferentes temas sobre la actividad económica en la cual nos desempeñamos. Entonces, ¿qué otra característica podemos ver de los cárteles? Los cárteles, de alguna manera, al reunirse, al asociarse, al conversar, ¿qué es lo que tratan de hacer muchas veces? Tratan de reducir o eliminar competencia. Si yo soy una asociación de exportadores, me reúno con un conjunto de exportadores que hacen lo mismo que yo y podemos conversar sobre un tema específico, los productos o los comerciantes que están trayendo productos importados a precio dumping. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente podemos ver cómo podemos actuar sobre el mercado para impedir que estos tipos de empresas ingresen fácilmente y nos malogren el mercado. Entonces sí, pues tratamos de reducir o eliminar la competencia o sencillamente somos empresas formales de la actividad rubro. ¿Cómo podemos hacer para alguna manera que el mercado se garantice con nuestro producto? ¿Cómo podemos hacer para que el mercado confíe en nuestros productos y no los productos que son importados o que son de empresas ilegales, informales? También podemos conversar de eso. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver temas de calidad, podemos ver temas de leyes, podemos ver temas de aranceles, ¿sí? Podemos ver temas de distribución. Entonces, el abanico de opciones que se puede conversar es variado, ¿sí? El abanico de opciones es variado. Yo me junto con varios que realizan lo mismo que yo y de alguna manera tratamos de desarrollar el mercado. Vemos qué temáticas podemos tocar, vemos de qué manera podemos apoyar la actividad para que en conjunto se mejore la actividad y por ende se incremente la demanda de nuestros bienes y servicios, pues definitivamente. Y a la vez actuamos sobre diferentes tópicos. Hoy hay que ver el tema de aranceles, por ahí nos están subiendo mucho, hay que conversar con el Estado, hay que ver el tema de las empresas informales, de qué manera están maleando el mercado y cómo nosotros podemos de alguna manera garantizar calidad a los clientes. Hay un punto que de alguna manera es un tema de discusión en este tipo de forma de monopolios. Si ustedes se dan cuenta, las empresas están de alguna manera tratando de concertar algo. ¿Cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera? ¿Cómo podemos hacer las cosas para que nos salga a nuestro sector, a nuestras empresas de la mejor manera? Pero muchas veces hay una concertación que se llama de precios. No está mal conversar sobre precios, no está mal conversar de costos. Lo que sí está mal es que todos acuerden cobrar lo mismo. Todos acuerden que los precios van a ser únicos en el mercado. Eso es un monopolio, eso es una concertación y eso sí está de alguna manera limitado por el Estado, por las leyes. Sí es válido que pueden conversar sobre sus costos de producción, sus costos administrativos, de alguna manera cómo pueden manejar los precios, etc., etc. Pero que digan que todos van a cobrar el precio uniformemente
y escalonadamente lo irían subiendo, eso sí está mal. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner de cártel? Vayamos con los ejemplos de cártel. ¿Sí? Uno puede ser la Asociación Peruana de Avicultura. ¿Sí? Engloba a todos los productores de lo que son aves de corral. Pues ahí está tu pollito, ahí está el pato, ahí está tu pavo, ahí está tu codorniz, ahí está todo, tú sabes, las aves que generalmente encuentras en los mercados de abasto. Ahí tenemos la Asociación Peruana de Avicultura. ¿Qué otro monopolio de coalición podemos hablar? Pues también podemos encontrar el ASBAN. Eso lo vemos bastante a veces en las noticias o a veces cuando estamos en los bancos. ¿Qué es el ASBAN? Es la Asociación de Bancos del Perú. Pues ahí está reunido pues, el banco BBVA, ahí está reunido el BCP, el Financiero, el Interbank, el GNB, el Scotiabank, etc., etc. El conjunto de empresas que realizan la misma actividad financiera que de alguna manera tratan de desarrollar, proteger y hablar sobre el sector en el cual se desempeña. Entonces, ahí tenemos otro. ¿Qué otro ejemplo podemos poner ahí? Pues tenemos también otra asociación que lo podemos poner ahí. P. Si han sido curiosos y han visto los autos en las placas, hay un pequeño nombrecito que rodea en la placa, que es el que serviría de marco, y dice estas iniciales, AAP, Asociación Automotriz del Perú. Engloba a todas las empresas que comercializan, venden autos en este país, pues. Entonces surgen diferentes opciones o diferentes actividades que ellos realizan para mejorar el mercado. Por ejemplo, el motor show, pues. El motor show es algo que haya surgido de ellos. De alguna manera se sentaron, conversaron y dijeron de qué manera podemos incrementar la demanda, mejorar nuestra oferta. Y surgió el motor show, pues, donde todos se reúnen en un solo sitio y ofertan eso. Entonces, ya hemos visto el primer modelo de coalición, que sería el cártel. Vayamos con el segundo modelo. Vamos a ver los trusts. Y vayamos con un poco de teoría acerca de esto. Viene a ser la unión de empresas de la misma actividad económica, ¿sí? Misma actividad económica. ¿Sí? Sector textil, sector construcción, sector gráfico, sector deportivo, sector ocio, es decir, soy el mismo sector o actividad económica. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de monopolios? El objetivo es controlar una rama de la actividad, ¿sí? Controlar un segmento de la actividad, un segmento de la economía, una rama de la actividad. Es controlar una rama de la actividad. ¿Qué otra característica? Las empresas que forman esta figura pierden su autonomía. ¿Qué quiere decir? Ya de alguna manera, ya yo no soy libre en mis acciones, dependo de otra personalidad jurídica, de otra empresa para tomar decisiones. Llámese inversiones, llámese operaciones, llámese lanzamiento de productos o sencillamente el tema de mi comercialización de productos en el mercado. Entonces, vemos que son un conjunto de empresas que están unidas bajo algún tipo de contrato legal, asociación, función, que de alguna manera hacen que dependan de alguna instancia superior, de alguna instancia, alguna personalidad jurídica superior. Segundo, todas estas empresas comparten la misma actividad económica, el mismo rubro. Tercero, ¿qué es lo que se busca? Controlar un segmento específico de la actividad. Pues yo de repente quiero controlar la actividad cementera, todas las empresas que forman el trust son cementeras. Yo quiero controlar el segmento de las gaseosas, todas las empresas de este trust son del tema gaseosa. Al yo unirme, al yo fusionarme, al yo ser controlado por otro, pues definitivamente, por otra empresa, disculpe, pierdo mi autonomía.
ya yo no puedo decidir por mí mismo, ya la empresa de alguna manera, las acciones, las decisiones dependen de otra empresa mayor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este caso. ¿Qué ejemplos podemos poner acá? Pues vamos a uno, la Unión Andina de Cementos, Unión Andina de Cementos. La Unión Andina de Cementos es una unión, es una asociación, unión conformada por varias empresas cementeras, ¿sí? Por varias empresas cementeras. Ahí tenemos Cementos Andino, Cemento Sol, Cemento Apu. En su momento cada una de ellas eran empresas diferentes. En su momento cada una de ellas eran empresas independientes. ¿Qué pasó? Pues sencillamente se fueron uniendo, se fueron fusionando, se fueron adquiriendo y sencillamente formaron todas un solo trust. ¿Qué otra cosa podemos poner? El grupo Quicor, por ejemplo. El grupo Quicor, dentro de sus múltiples empresas, porque es un grupo que tiene muchas empresas, tiene un conjunto de empresas que están dentro del ramo de la actividad de la distribución de medicamentos y fármacos a nivel nacional. Que en este caso, todas estas empresas están subordinadas bajo esta empresa que ya la deben conocer, ¿verdad? El tema de MIFARMA. Bajo MIFARMA podemos encontrar boticas como BTL, boticas como Arcángel, FASA, o también farmacias y boticas Felicidad. ¿Qué es lo que busca este grupo empresarial? Dominar un sector de la actividad económica a través de la adquisición, fusión, unión de empresas diferentes, pero que comparten la misma actividad. ¿Cuál es la misma actividad de todas estas que he mencionado? La distribución y la venta de medicamentos y fármacos. Entonces, al hablar detrás, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo tengo acá este gráfico que representa la demanda total. Esta es mi demanda total, este es mi mercado. Y en este caso el mercado sería el Perú, pues, ¿sí? Mi mercado total sería el Perú. ¿Qué es lo que yo quiero al hablar de este tipo de empresas? Especializarme en un solo segmento de la economía. Por ejemplo, cuando hemos hablado de las boticas y farmacias, yo quiero de esta torta total coger un pedazo y enfocarme en ese pedazo. Ese pedazo es donde yo me voy a especializar. En este caso, yo voy a buscar todo lo que tenga que ver con la distribución de medicamentos y fármacos. Cuando hemos hablado de la Unión Andina de Cementos, ¿qué buscaba? Especializarse en el sector de la actividad cementera. Por eso yo adquiero, me uno, me fusiono a otras empresas que tienen que ver con el ramo cementero. Listo. Vayamos a otro ejemplo, a otra clase de monopolios, de coalición. Continuemos con otro modelo de empresas bajo esta modalidad de monopolio de coalición, el modelo holding. ¿Qué viene a ser un holding? Viene a ser una sociedad que de alguna manera se forma para controlar diversas empresas de diferentes actividades o sectores económicos. En el primero, estamos hablando de que tratamos de controlar empresas de la misma actividad económica. En este caso, estamos hablando que queremos controlar empresas de diferentes actividades económicas. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de modelo de negocio? Que frente a algo llamado demanda total, yo no solo busco, como en el modelo anterior, una parte de la torta. Yo busco controlar y obtener la mayor rentabilidad, la mayor ganancia de toda la demanda que hay
en este sector. ¿Y para eso qué necesito? Cubrir la mayor cantidad de necesidades de las personas, es decir, hacer productos y servicios para que cubra la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿hay necesidades de alimentación? Sí. ¿Hay necesidades de ocio? Sí. ¿Hay necesidades de transporte? Sí. Entonces, yo tengo que buscar, de alguna manera, adquirir, controlar empresas de diferentes actividades económicas para que yo pueda obtener la mayor rentabilidad y presencia del mercado. Al hablar de holding, podemos decir que sí, pues efectivamente hay una sociedad que controla a muchas empresas de diferentes actividades. Se pierde autonomía. ¿Qué más? Las empresas son de diferentes sectores. Acá ya no busco segmentar mi demanda, busco cubrir la demanda total. Busco cubrir la demanda total. ¿Sí? Entonces, vayamos con algunos ejemplos de holding. Por ejemplo, al hablar del holding Intercorp. Este holding es muy conocido. Es básicamente a base de capitales nacionales. Es un holding, digamos, marca Perú. Pues. Entonces, al hablar de Intercorp, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué tipo de empresa? Podemos hablar de, no sé, Cineplanet, podemos hablar de Pollos Belisario, podemos hablar de Plaza Vea, podemos hablar también de Interbank, si se dan cuenta, ¿cuál es la característica de todas las empresas que estoy mencionando? Pertenecen al holding Intercorp. Pero si nos vamos a analizar cada empresa se dedica a una actividad diferente. Cineplanet, cines, pues socio. Belisario, alimentación. Plaza Vea, retail, venta al detalle. Interbank, el sistema financiero. Esa es la característica del holding. Todas las empresas, de alguna manera, tratan de cubrir la mayor cantidad de demanda. Para el holding es obtener la mayor cantidad de ingresos y por ende cubrir la mayor cantidad de mercado. Entonces busco adquirir, comprar, fusionar, comprar todo tipo de empresas. Y ahí tenemos un ejemplo que vendría a ser este holding llamado Intercorp. Por ejemplo, vamos con otro holding, el tema de inversiones Breca, el holding Breca. O Brecha, en algunos casos lo llaman. Este también es un holding de capitales peruanos, son digamos empresarios, los hermanos Brecha, que son empresarios que de alguna manera han hecho fortuna y han hecho país, han hecho industria en nuestro territorio nacional y fuera del territorio nacional. ¿Qué empresas podemos mencionar ahí? Pues ahí tenemos a RIMAC, a la empresa RIMAC. Ahí tenemos también a la Clínica Internacional. ¿Sí? Ahí tenemos a la Clínica Internacional. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bodegas Viña de Oro. Y así podemos mencionar varias empresas que pertenecen a este holding. Entonces, analicemos pues. RIMAC, seguros. Clínica Internacional, salud. Bodega Viñas de Oro, nada que ver, ¿verdad? Es una empresa agroindustrial, todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas. Entonces, ese es un holding. Un holding es básicamente una sociedad que se forma para adquirir, comprar, fusionar muchas empresas de diferentes actividades. ¿Qué es lo que busco? Cubrir la demanda total. Para mí como holding va a ser incrementar mis ganancias y por ende tener mayor presencia de mercado con mis diferentes empresas.